Empieza a conectarte a ese medio llamado campo cuántico y crea a partir de él en vez de materia. Hay mucho desaprendizaje que no debe continuar. Mejor comienza a ensayarlo mentalmente. Así que te preguntas al final de tu día, ¿hago esto diario? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo lo haces? ¿Estás bien? ¿Dónde tropezaste? ¿Dónde fue? ¿Qué te hizo ser inconsciente la mayor parte del día? ¿Cuál fue ese momento? Si eres estudiante de la vida, contemplarás todo mejor. ¿Fue esa persona que dijo eso y reaccioné? ¿O recibí este mail y las cosas no salieron como quería? ¿Me sentí enojado, frustrado o temeroso? La próxima vez que pase, ¿cómo aprender de esa experiencia? Ahora es posible que debas buscar respuestas para construir el mejor modelo para ti. O que lo contemples mucho y empieces a avanzar. La próxima vez que eso suceda, creo que haré esto o aquello o planificaré mi comportamiento. Y el acto de cerrar los ojos y ensayar lo que harás comenzará a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para simular que ya lo hiciste. El cerebro ya no es un registro del pasado, ahora es un mapa hacia el futuro, y si sigues instalando ese hardware, se convertirá en un programa de software y empezarás a actuar como alguien feliz, porque no hay magia en eso. Instalaste circuitos, así que eso es más importante que las noticias, ¿cierto? Que contestar cualquier email o mensaje de texto. Más importante que hablar de tu pasado o de una cena. Si es que empiezas a pensar cómo hacerlo diferente. Ese es el proceso de la construcción neurológica. Tienes que ser consciente para hacerlo porque lleva tiempo. Apaga tu teléfono, cierra la puerta, descansa de todo lo que hay afuera y empieza a practicar. Así que, por experiencia, comenzarás a notar, aquí viene la frustración y viene el miedo. Le hemos dado a las personas herramientas para autorregularse, para crear coherencia cerebral y cardíaca, para decir, discúlpeme un minuto. Respira y volverás a conectarte con la energía de tu futuro. Esto es incidental comparado a dónde vas. Así que no caigas en desgracia, que tu energía no caiga. Y sí, al principio es muy difícil porque se necesita mucha energía y lucidez para mantenerte consciente y no inconsciente, pero si eres persistente, decidido y eres sincero, te darás cuenta y empezarás a decir, no cederé mi poder a esa persona o circunstancia cuando podría usarlo para sanar o crear un nuevo futuro. Y entonces no te excusarás o dirás, ayer tuve un mal día, peleé con mi compañero de trabajo o mi ex y no tengo ganas de trabajar. Ese será el momento de montar tu caballo, porque son esos pequeños momentos en los que nos autocorregimos los más valiosos, por lo que las personas que han tenido experiencias profundamente trascendentales, ellos dicen que se iluminaron, conectaron y su cerebro entró en estados de coherencia muy altos. Patrones super gamma que están fuera de lo normal y tienen una descarga o conexión trascendental que es mística. Ellos miran hacia atrás para ver toda su vida y no quieren cambiar nada en su pasado, porque eso los llevó ahí. Ese es el momento en el que pasado ya no existe. Ahora, por lo mismo, miran atrás a su pasado y ven todos esos momentos difíciles en los que se superaron a sí mismos y se enamoran de lo que son. No miran lo bueno o lo que salió bien. Ellos saben que fueron esos momentos los que los llevaron ahí. Y yo creo que es ahí cuando empezamos a entender que todo el trabajo duro, todo el esfuerzo y en lo que nos convertimos es algo que nadie nos quitará. Así que una vez que llegamos a ese nivel y experimentamos ese sueño, lo que hemos creado, lo siguiente es hacerlo hasta que lo disfrutes por completo. Cuando sea aburrido o predecible, ve a hacer otra cosa, y creo que eso es evolución. ¿Qué tan mal tiene que ponerse? Me refiero a qué denominador, a qué bajo nivel hay que alcanzar antes de que la gente realmente se decida a cambiar. Mi mensaje es: ¿por qué esperar?
Quiero decir, cuando estás alterado emocionalmente y te sientes mal, ese es el momento en el que puedes verte por primera vez porque no estás con tu celular, no estás respondiendo mensajes, viendo televisión, saliendo a cenar, devolviendo llamadas. Algo cambió en ti y empiezas a ser más consciente de ti mismo, ¿cierto? Y la gente espera hasta ese momento donde se ven a través de los ojos de alguien más. Hace 15 o 20 años todos querían ser muy filosóficos porque nadie quería hacer nada con eso, pero en este momento no es suficiente saber poco, es el momento para saber más, porque la información está ahí tan disponible, ¿verdad? No necesitas un médico, un sacerdote, un rabino, un gobernador o un maestro para obtener información, no necesitas una autoridad. Gracias a la tecnología tenemos acceso a información y la información crea conocimiento. El conocimiento es conciencia. No se puede tener conciencia sin energía, por lo que las personas comienzan a despertar con la mayor conciencia posible. Hace 10, 15, 20 años que trabajo, siempre hubo algo de resistencia. Pero ahora las personas vienen porque quieren sentir la experiencia de verdad. Y eso hace que mi trabajo sea más fácil, ya que puedo salir y disparar porque las personas están preparadas, saben que están listos. Entonces cualquier cosa que no sea consistente con esa energía o nivel de conciencia, los paradigmas comienzan a romperse, ya sea la educación, religión, la política, economía, el medio ambiente, el modelo médico. Todo se derrumba porque las personas están informadas. Así que me encanta esa idea porque cuando las personas llegan y dicen, bueno, escucha, entiendo cómo está mi salud, entiendo que eso es por 10 años de ser infeliz, 10 años de estrés, 10 años de vivir con miedo, y que en realidad eso comenzó a resaltar e instruir al gen que crea las enfermedades. Puede que me lleve bastante tiempo eliminar ese proceso, romper ese condicionamiento, pero ahora hay una comprensión práctica de ello. Pasa algo interesante, quiero decir, llevamos cerca de 10 años haciendo estudios científicos avanzados, realizado más de 8.500 escaneos cerebrales, medido miles de corazones. Creemos que para forjar un nuevo futuro se requiere una intención clara y emoción elevada. Enseñemos a crear real coherencia cerebral de verdadero alto nivel y también coherencia del corazón que se autorregule. ¿Por qué? Porque si creerás en ese futuro que creas con el corazón, es mejor que te abras, actives y sepas cómo hacerlo. Es mejor que entiendas la ciencia de lo que pasa. Hemos medido la regulación genética 7.500 veces. Sabemos que puedes cambiar tu genética en 4 días. Lo hemos medido. No estás condenado por tus genes. Eres tu propio ingeniero genético. Y puedes alargar tu vida. Hemos visto que los telómeros la alargan. 60 días de meditación añadirán días a tu vida. Estás cambiando tu futuro genético. Se fortalecerá tu sistema inmune por sí mismo. Esa es la evidencia desde una perspectiva científica y a todos nos gusta la evidencia porque empezamos a ver que es posible. No encontrarás eso en un comercial farmacéutico, no encontrarás que en el mundo debes tener hambre y buscar. Y eso prepara el escenario para que la persona venga y tenga esa experiencia. Puede que no sea tan rápido como decir, quiero sanar rápido mi cuerpo, pero realmente primero necesitas hacer que tu cerebro y corazón coincidan. Debes esforzarte en aprender cómo hacer esto, como aprender cualquier habilidad. Luego existen testimonios de personas con cáncer avanzado, personas ciegas que logran ver, personas sordas que escuchan, personas con un tumor, problemas de tiroides, Parkinson, con miastenia gravis, con MS o con trastornos genéticos raros que la ciencia médica no pudo solucionar, que luchó con todos los enfoques convencionales y no llegó a ningún lado. Después comenzaron a trabajar en esto y ahora están en el escenario frente a 1,000 personas diciendo, sí, tenía cáncer avanzado. Hice todos los tratamientos, la quimioterapia, pero seguía empeorando. Dejé de hacerlo, comencé a trabajar en esto y me tomó 6 semanas, acabo de ver a mi médico. Y no hay evidencia de cáncer en las exploraciones, en el análisis de sangre. Mis médicos quieren saber lo que estoy haciendo y sabes, el paciente dice, bueno, intento bajar los genes de la enfermedad y los regulo y los médicos se rascan la cabeza diciendo, ¿a qué se refiere?
Ahora hay evidencia en su testimonio, y esa es la voz más fuerte. Si eres feliz, quien te mire querrá conseguir sentirse así, y te dirá: ¿y qué demonios haces? De pronto estás feliz. Yo elijo sentirme de esta forma, y podrían evolucionar juntos. Ahora, si no lo hacen, y permaneces ahí, te comprometes con ellos en ese nivel, tomarán parte de tu energía y dirás algo como: ¿quién soy? Estoy resentido o enojado. No respondes como quisieras, estamos enojados y con mala actitud, ¿cierto? Pero si te mantienes feliz, vienen y te encuentran así, siendo feliz. Si no decaes, si permaneces así, ellos se quedan. ¿Adivina qué? Son felices, lo son porque las personas en las relaciones se comprometerán por obligación, necesidad, obediencia, programación, y al final de ella, ni siquiera recuerdan quiénes son porque comprometieron eso y aspectos de sí mismos cambiaron de manera que mantenía la relación igual de mal. ¿Por qué en tantas relaciones pasa esto? Nadie quiere decir la verdad, hay que permitirnos ser vulnerables. Sentémonos, abramos nuestro corazón, destapar una botella de vino. Decir: yo soy ¿cómo estás? ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Eres feliz con el adulto que eres? Si estás infeliz, yo también lo estoy. ¿Quieres intentar estar bien? Yo diría que si pudiera abrir mi corazón y mirar en mí mismo, estas son las cosas que me hacen infeliz, lo que siento y quiero cambiar. No eres tú. Soy yo el que quiere cambiar y el otro dirá: estoy igual. También estoy atascado, no sé cómo cambiarlo. Por eso estoy bebiendo o lo que sea, tengo que parar y es importante para mí. Esta relación es demasiado importante como para no poder cambiar. Averigüemos cómo hacerlo juntos. Eso para mí, o pensé en esto y ya no lo siento. Ya no siento lo mismo, creo que es hora de continuar. Te amo, pero he cambiado. Tengo que irme. Decir: simplemente somos diferentes, ya no tenemos los mismos intereses, crecimos en diferentes direcciones. Y por respeto, hagámoslo bien y juntos. Así que esas relaciones siguen siendo fértiles, maravillosas, aún las mantienes con vida, pero se transformaron en algo más. El decir o no la verdad sobre cómo te sientes realmente te hará vulnerable, y eso significa que alguien esté ahí o te rechace de alguna manera. Eso sería todo por esta ocasión. Recuerda que es importante conocerse a uno mismo. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejarnos un comentario. Además de seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.